Si estás produciendo música electrónica como tech house o minimal y sientes que tus tracks suenan como vacíos, repetitivos, este video te va a ayudar mucho. Hoy vamos a trabajar una canción real de un estudiante del bootcamp. Él nos dio el permiso para poder mostrar esta canción en este video y mostrar todos los arreglos estructurales que hicimos en esta canción de minimal, donde pasamos de esto a esto. Utilizando técnicas bien interesantes y siguiendo un plan para hacer estos arreglos estructurales de manera profesional. Ahora, ¿qué buscamos con estos arreglos estructurales? Primero, mejorar el groove. Aquí nos centramos en buscar la esencia de los drums. A pesar de que son muy sencillos, tratamos de buscar ese sonido característico y algo que le diera bastante movimiento. Lo vamos a ver más adelante. Segundo, darle más carácter al bajo. Dentro de los arreglos estructurales que ejecutamos aquí fue el darle más carácter al bajo. Aquí combinamos las técnicas por capas para no complicar demasiado, utilizando diferentes timbres. Tercero, encontrar una chispa distintiva. Como todo track, siempre tratamos de buscar que no se parezca a los demás, de tratar de buscar una identidad. Y esto lo podemos hacer con técnicas de sampling, con diseño de sonido. Aquí utilizamos diferentes herramientas nativas del Ableton que estaré compartiendo contigo a detalle más adelante. Cuarto, generar más dinámica y tensión entre ciclos. Algo que hace interesante escuchar un track son los cambios de ciclos, los cortes, los silencios, esos pequeños efectos que marcan la diferencia. Quinto, usar vocales como elementos principales o de relleno si no hay sintes. Aquí me encanta porque juego mucho con las vocales, aplicando diferentes efectos, haciendo loopings, haciendo capas de background, y todo esto en contexto suena súper brutal. Antes de continuar, todos estos arreglos estructurales se hicieron con base a la intención que quería el productor, ya que tenía una idea base muy buena, así que en diferentes sesiones se logró este resultado. Así que no siendo más, vamos a darle. Aquí tenemos el proyecto del estudiante. Vamos a mirar algo muy sencillo que es la base inicial. Lo voy a poner exactamente donde está como el clímax del track. Tenemos el kick, tenemos los top drums. Tiene algo de la esencia que yo les decía que quería él mantener y rescatar, que era esa esencia más latin. Algo tiene de minimal, pero todavía le hace falta esa chispa para que sea minimal. Él utilizó este bajo, el cual se amplió. De hecho, este lo grabó él con la push y luego comenzó como a samplearlo. Y tenemos aquí ya algunos efectos. Aquí ya comienza a tener un poquito más de esa esencia con el glitch que lo tiene por acá. Y por aquí tenemos algo de lo que estaba tratando de hacer con las vocales, que estaba bien, tocaba aterrizarlo de pronto un poco más. Así sonaría como todo en contexto. A nivel de estructura, le faltaba desarrollar un poquito más ciertas secciones para darle una, digamos como que un buen dinamismo, pero en general tenía una muy buena idea. De hecho, lo estábamos revisando por cada una de las secciones. Todavía no había una estructura clara, una intención clara del track, porque faltaba pues darle un mejor desarrollo a cada una de las secciones y mejor intención, y eso fue lo que hicimos entonces con el proyecto. Muy bien, ahora nos vamos para la primera sección y son los arreglos que hicimos en los drums. Siempre cuando se van a hacer estos arreglos estructurales, por lo general nos enfocamos en donde va a estar la idea principal del track, en este caso en el drop, que sería pues esta sección. Es bien sencillo aquí lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a centrarnos en la idea base del track, o sea, la idea base de los drums. La idea base de los drums básicamente se desarrolla en estos sonidos, donde tenemos el kick, el hi-hat y el clap. Yo creo que esta es la base por lo general que siempre tienen todas las bases de minimal, de house, de tech house, de deep house, y sería entonces esta sección. A partir de allí ya vamos a empezar a agregar ciertos elementos, pero vamos a irnos con los arreglos principales. Vamos a irnos con lo primero, que vendría siendo este arreglo. Este arreglo lo que va a hacer es agregarle ese toque glitch que tanto necesitaba la base adicional. Inicialmente este glitch
o estos loops fueron procesados, como lo pueden ver acá. O sea que inicialmente se hicieron unos procesos y luego lo que se hizo fue consolidar la señal. Sin embargo, les voy a dejar aquí en la parte de arriba un tutorial donde explico cómo hacer estos glitch de manera bien interesante. De hecho, lo he aplicado en varios tracks y la verdad funciona muy bien. Estos glitch lo que van a hacer es darle ese fondo que necesita el track. Vámonos con este arreglo. Aquí sí me quiero centrar un poco porque lo que quise darle acá fue esa textura más latin, pero quería darle como esa amplitud estéreo y quería generar un cierto desequilibrio y salió bien interesante. Entonces aquí ya tenía él un loop muy bacano que era este. La verdad me gustó bastante. Pero le metimos el B-Repeat para darle una ligera variación y un repique para que adicional agregara algo a ese loop. De pronto estarán pensando por qué está tan paneado a la izquierda. Ya ahorita lo vamos a ver. Luego agregué una ecualización. Como yo quería darle esa sensación o esa apertura estéreo o darle esa intención y que al escucharlo ese loop tuviera como un desequilibrio en el paneo, por así decirlo, esto fue lo que hice. Dupliqué el canal y el mismo loop, le apliqué un B-Repeat diferente, pero en este caso le quité el ecualizador, por ende va a sonar muy diferente al de arriba y le hice un paneo esta vez al lado derecho, sonando así. Vamos a escuchar en contexto con el glitch base y adicional este ajuste interesante que le hicimos con el B-Repeat y el paneo. Luego quería agregar un background de fondo. Los background de fondo por lo general me gusta hacerlo con las mismas percusiones. Aquí en este caso utilicé este loop que ya también estaba procesado, pero lo que quise fue separarlo un poco de la base y por eso apliqué un Easy Reverb. Vamos a ver todo el procesamiento. Tenemos el loop limpio. Que de hecho para poder dar esa sensación de background quería que sonara como más oscuro. Entonces lo que hice fue bajarle el pitch. Así sonaría normalmente el loop. Lo que hice fue bajarle una octava completa. Con el filtro cerrar parte de la zona alta y media de ese loop. Que esto es lo que yo quería generar, ese background. Una ecualización. Y un Easy Reverb. Vamos a ponerlo con el arreglo que hicimos con el B-Repeat. Me gusta utilizar mucho el Easy Reverb porque si queremos que alguna percusión se separe de todas esas líneas que están sonando al mismo tiempo y que esa percusión, obvio, de ser posible, tenga un timbre interesante, el Easy Reverb va a funcionar genial. Miren cómo el sonido de fondo, el de background que hice acá, se separa automáticamente y lo percibes más gracias al Easy Reverb. Por lo general siempre uso el Easy Reverb en modo convolution, es la mejor opción cuando yo quiero hacer esa separación y solamente se lo aplico a aquellos elementos que yo siento que tienen un timbre interesante y que quiero que se separe. Ahora nos vamos para una de mis técnicas favoritas y es justamente el poder hacer unos glitch con un timbre interesante. En esta opción yo lo que utilizo es un simpler. Básicamente es esto. Aquí van a ver unas automatizaciones algo locas que son estas que están viendo acá y vamos a irnos con el primero. El primero lo hice con un clap. Entonces simplemente lo que hago es una línea, un MIDI
en la nota central C3, así, súper larga. Eso es lo que yo hago. Lo que hago es agregar un arpeggiator con un rate de 1.16 y si se dan cuenta lo que automatizo es el transpose, o sea que lo que están viendo aquí es la automatización del transpose. Vamos a escucharlo. Aquí como pueden ver también puse el Erie River. Lo bueno de esto es que ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Aquí hay de hecho un procesamiento un poquito más interesante. Lo mismo, aquí en este caso estoy utilizando un kick. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Vamos a crear un canal MIDI. Vamos a copiar exactamente la misma secuencia. Vamos a poner el mismo kick. Ponemos el arpeggiator a 1.16. Por defecto, cuando agregamos un sample dentro del Simpler, siempre nos viene en Classic. Vamos a ponerlo en One Shot. En moduladores, vamos a buscar el Shaper MIDI. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es mapear el transpose y desactivamos el mode. Y vamos a tener esto. Podemos ajustar estos parámetros para hacer que esa oscilación sea diferente. Y desde aquí podemos ir ajustando la forma del envolvente. Ahora vamos a agregar un ecualizador. Aquí ya podemos hacer una ecualización normal. Y voy a separar la oscilación con otro componente. Voy a utilizar un LFO. Y en este caso voy a mapear el envolvente 3 con el parámetro Gain. Y desactivo el Mode. Al igual que con el Shaper MIDI podemos nosotros configurar los parámetros principales para que ese movimiento sea más errático. De hecho lo podemos hacer a tiempo. Podemos hacer varias cosas. Y de hecho también hasta cambiar el waveform. Y ya en este caso ustedes simplemente pueden cambiar el sonido y pueden tener diferentes timbres, diferentes texturas para el glitch. Vamos a utilizar un tone. Y gracias a esto tenemos diferentes tipos de glitch. Para la parte del bajo hicimos algo también bien brutal y es con base también a lo que hicimos con los dos loops de los cuales paneamos. Inicialmente lo que se quería era mejorar un poquito el bajo para que fuera un poquito más caminador. Esto lo que va a hacer es que el bajo como tal va a tener más velocidad. O sea, va a hacer que el track tenga más velocidad. Entonces simplemente cogimos una secuencia súper sencilla dentro del loop que él ya tenía. De hecho, el bajo no tiene ningún cambio melódico, nada, se mantiene tal cual. Y aquí vamos a efectuar el arreglo que hicimos nosotros más adelante, que fue con la percusión, que utilizamos una a la derecha y otra a la izquierda, que la verdad que funcionó muy bacano. Y en el bajo también se puede hacer con diferentes timbres. Este es bien brutal. Ableton tiene una opción súper genial que siempre cuando tengo la oportunidad la resalto. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un audio y quisieran saber las notas tal vez de ese audio, no saben en qué tonalidad está, lo pueden hacer con el Ableton muy fácilmente. Le dan clic derecho y le van a dar aquí donde dice convertir melodía a una nueva pista MIDI. Automáticamente Ableton adapta su algoritmo para tratar de buscar más o menos en qué notas está ese audio. Entonces te arroja un mapa MIDI con las posibles notas. Obviamente tienes que escucharla, de pronto hacer arreglitos. Hay un par de notas que no van a ser exactamente dentro de la tonalidad o de pronto te va a salir algo muy loco. Aquí por ejemplo salió esto y esto fue lo que nos arrojó. Ahí podemos notar que sí, verdaderamente están dentro de la tonalidad. Tal vez algunas notas quedan haciendo falta, pero bueno, aquí tenemos el mapa MIDI. Y eso fue lo que hice justamente acá. Entonces saqué el MIDI, pero en este caso me fijé solamente en dos notas. Esto fue lo que hice. Y las paneé.
uno a la izquierda y otro a la derecha. A la izquierda tiene este timbre y a la derecha tiene este otro. El bajo suena así. Pero con estas dos capas que están paneadas sonaría así. La verdad me encanta mucho utilizar estas técnicas de paneo en los bajos, dejando un bajo principal en el centro y los otros panearlos con diferentes timbres porque me da una textura genial en el bajo. Algo que de pronto evitamos nosotros porque simplemente utilizamos el bajo tal vez en mono y utilizamos capas que van en el centro, pero nunca se nos ocurre tal vez panearlos y con diferentes timbres. Lo importante aquí es generar un equilibrio. A la derecha un timbre, a la izquierda otro timbre y va a funcionar genial, y esto le va a dar un contexto en general al track muy bacano. Vamos a escucharlo. Como pueden notar, esas notas le dan un realce al bajo. Aunque pueden ser adaptaciones sencillas, son cambios poderosos dentro del bajo para que se perciba aún más. Si de pronto tienen duda de dónde saco estos bajos, por lo general siempre los saco del Wavetable, que son componente nativo del Ableton Live. Tiene en realidad muy buenos bajos, ustedes pueden probar algunos de ellos. El Wavetable, la verdad es que viene cargado de muy buen arsenal de bajos, así que se los recomiendo bastante. El Wavetable es de mis mejores opciones para hacer bajo, y de hecho si necesitan hacer síntesis de sonido y crear su propio bajo, el Wavetable es una excelente opción si están buscando un componente nativo dentro del Ableton. Ahora nos vamos para la sección donde vamos a necesitar buscarle esa chispa al track. Lo podemos hacer de diferentes maneras, como podemos hacer una composición con un sintetizador y crear una melodía, como también podemos utilizar componentes con un uso único dentro del Ableton, que es justamente lo que les quiero mostrar aquí en este track. El Corpus es un resonador y de hecho tiene 7 tipos de resonadores, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resonadores. Cada uno aporta un material interesante dentro de la señal. Dependiendo de cómo usen este resonador, así va a transformar la estructura del sonido. Lo principal que hago aquí es buscar el resonador y afinarlo en la tonalidad en la que está el track. En este caso, ustedes pueden utilizar un loop cualquiera. Aquí yo utilicé de hecho un glitch que me gustó mucho, no por el sonido, sino por la secuencia que tiene aquí. O sea, esta secuencia que tiene, la verdad me gustó y siento que iba súper bien con la base. Como pueden notar, es un loop de percusión. De hecho, ya lo había trabajado un poco, lo hice un poco más delgado, pero quería esa rítmica. Si ponemos el Corpus, esto es lo que va a sonar. Como les mencioné, lo que hice fue afinarlo y modificar el decay y el radius para tener esa estructura o ese tonito dentro del resonador. Tiene un autofilter, el cual voy a estar automatizando. El filtro ya lo vamos a ver. Tiene un ecualizador y tiene en este caso un hybrid reverb para separarlo de algunos elementos dentro de la base. Quería separarlo un poco. Luego puse un compresor en modo sidechain y utilicé un tape stop de kilohertz para hacer un efectico el efecto de tape stop, que es como cuando se para una cinta. Ya lo vamos a ver en las automatizaciones. Vamos a analizarlo ya aquí en el drop porque esto es lo que le da la chispa al drop. Vamos a escucharlo desde acá cómo va entrando. Aquí tenemos todas las ecualizaciones. En el Corpus automaticé el decay, listo, creo que es de los principales. Automaticé el radius. En la hybrid reverb, el reverb para darle esa apertura. Aquí tenemos el autofilter, aquí podemos ver cómo se va abriendo. Tenemos el tape stop, que ya lo van a escuchar, genial, y la ecualización. Vamos a escucharlo.
En este caso no tuve que hacer una composición melódica demasiado complicada, me basé mucho en lo que este loop me podía aportar rítmicamente y utilicé el corpus como herramienta creativa para generar un tipo de resonador metálico que le diera como el contexto al track, en general con esa vibra más minimal, y creo que esta textura que le da este sonido era apropiado para el track. Ahora vamos a las adaptaciones que le hicimos a la vocal. A la vocal hicimos varias cositas interesantes con efectos, con repiques, utilizando el arpegiador en la vocal, utilizamos un background interesante con la vocal y le hicimos un acompañamiento con algunos efectos. También le hicimos unos background brutales al break. Vamos a verlo. Dentro de las vocales teníamos esta que era como la principal. Y esa vocal se repite pues en todo momento dentro del track. Simplemente le agregamos un overdrive para darle un poquito más de textura. Y esta vocal de hecho no se pierde en ningún momento. Luego aquí de esa misma vocal agregamos una capa debajo, y esta capa debajo lo que hicimos fue agregar un delay y un autofilter para alargar esa cola. Algunos pueden pensar que este efecto deberíamos habérselo agregado acá directamente a la capa principal, pero no, o sea, yo no quiero alterar la capa principal. Esta capa que hice, que es básicamente la duplicación de la vocal, la quería bastante procesada. Y si se dan cuenta, solamente cojo la parte alta de la vocal. Con un delay, entonces da la percepción como que se abriera la vocal un poco hacia los lados, pero mantengo la principal en el centro. Es una técnica interesante por si de pronto quieren agregar un efecto bastante fuerte de manera de inserción, porque estos son efectos por inserción, no están por envío. Entonces pueden duplicar la vocal y aplicar esos efectos dentro de este canal. Vamos a analizar ahora el background que estoy utilizando con la vocal que se mantiene en todo el track. Si se dan cuenta, es un loop que cojo de la misma vocal. Utilizando el modo de beats y el preserve de 1.8, bajando el envolvente a 21, podemos lograr como esa secuencia interesante. Aquí apliqué un overdrive, estoy utilizando el filtro con una automatización para darle como esa entrada poco a poco, y le apliqué el Every River. Ahorita vamos a escucharlo en contexto. El que hace la conexión de este background que va de fondo con la vocal es este redoble que estoy haciendo con la vocal. De hecho es con la misma vocal, utilizando el arpeggiator, automatizando el rate. Aquí tengo también automatizado el autofilter, y para que el empate quede súper bien, de hecho para que empate con aquí con el background, vamos a escucharlo. Todavía hace falta que quede como una conexión allí de esta transición, y por eso apliqué un efecto fuerte a esta pequeña sección de la vocal, que de hecho es esto mismo. Súper sencillo, el delay sincronizado a 1 con un feedback del 94%, un dry wet del 50%, reverberación, un sidechain. Aquí utilicé un filtro para cortar esta zona como grave de la vocal y que quedara solamente la zona alta. Este pequeño trocito es lo que conecta esta subida del redoble de la vocal con el background de la vocal. Vamos a escucharlo todo en contexto. Esto viene acompañado obviamente de los efectos de apoyo, efectos de subida, el noise, que los tenemos aquí en la parte de arriba. A medida que va evolucionando el track, también se va abriendo poco a poco el filtro de la vocal. Algo bien interesante que poco se usa dentro de las vocales
es que para poder terminarlas o para poder ir sacándolas, en vez de hacer un corte agresivo como simplemente quitar el loop o quitar la sección del audio, lo podemos hacer con una reverberación. Eso es lo que yo hago acá y combino la reverberación junto con el delay. La verdad es que es bien brutal. Vamos a mirar aquí la reverb, cómo lo automatizo. A medida que va subiendo la vocal, voy abriendo la reverb, como podemos ver aquí en la automatización, y entre más se abra la reverb, va cerrando el filtro. Entonces eso va a dar una sensación de caída muy natural y la verdad es que se va escondiendo muy profesionalmente la vocal. Y va quedando como ese background ya tipo ambiente, perfecto para el break. De hecho, si se dan cuenta, esto ya lo estoy haciendo casi al final. Y muy de fondo se va quedando ese ambiente de la vocal, así que es bien brutal hacer ese tipo de salidas de la vocal utilizando la reverberación. En este caso, obviamente, si están utilizando una secuencia tipo background con la vocal. Para el break, aquí estamos utilizando unos ambientes de fondo. Que refuerzan bastante con la idea que inicialmente se tenía, que era generar una amplitud bien interesante en el break, sin necesidad de hacer algo muy complejo, simplemente una línea que diera pues ese ambiente. Aquí se logró con esto. Ahora ya para la parte de estructura y los cambios de ciclo queríamos lograr un dinamismo, de tal manera que el track a medida que vaya evolucionando también se sienta que comienza a subir un poco la tensión y bajar la tensión del track. Y esto fue lo que logramos hacer dentro de la estructura. Aquí en la parte del intro queríamos que cuando entrara aquí la parte del bajo se sintiera una apertura interesante dentro de los brillos. Por eso lo que hicimos fue automatizar aquí el ecualizador haciendo este corte de los brillos. Entonces va a entrar bien interesante. De hecho, ya he mostrado esta técnica en el canal. Aquí ya se siente ese cambio y la verdad funciona muy bien, en especial cuando queremos hacer ese cambio de intención en el intro. De hecho, algunas percusiones como estas también las paneo aquí exactamente antes de entrar el bajo principal, en donde se mantienen casi en el centro y aquí ya se abren por completo. Es bien chévere porque se abre justamente cuando entra el bajo. Da esa sensación de que todo es más centrado y más cerrado antes de entrar el bajo. De hecho, no hubo necesidad de colocarle ningún efecto en la entrada del bajo porque ya el efecto de la vocal nos daba la entrada por ese delay tan largo, que es el que tenemos acá. En los primeros dos ciclos no necesitamos hacer como cambios muy fuertes porque apenas se está ingresando el track. Si se dan cuenta, son efectos muy sutiles. Vamos ahora al break, que es verdaderamente donde comienza a suceder los cambios como más rotundos dentro del track.
Algo bien importante que hacíamos nosotros dentro de toda la estructura era que antes de que entrara la parte del drop, donde entraba toda la parte más alta dentro del track, queríamos que se generara un vacío, y eso es lo que sucede casi en todas las entradas. ¿Qué hacíamos nosotros? Simplemente quitábamos el kick a la mitad de ese break corto, que es lo que sucede acá, y de hecho hasta quitábamos parte de las percusiones que iban sonando por acá. Algunas las apagábamos, por ejemplo estas que están sonando acá quedan totalmente filtradas, y es porque como lo tenemos todo dentro del grupo de los drums, si se dan cuenta, se automatiza el filtro cerrando completamente esas percusiones. Entonces eso le va a dar un vacío, que es el que se necesita acá para que quede todo el ambiente. Ahora aquí en esta parte sí tenemos un cambio de intención. Tenemos el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y cuarto ciclo. Aquí de hecho coloco up, que son los dos ciclos que van subiendo, y el cuarto ciclo va bajando. Vamos a escuchar exactamente dónde están los marcadores, cómo van cambiando y cómo van subiendo por medio de brillos. En este caso con rides, con shakers, con hi-hats. Aquí la primera subida la tenemos con los shakers. Un cambio fuertecito. Ahora vámonos con la tercera subida. Aquí ya tenemos unos ride. Y tenemos un par de percusiones notables del Latin, que hace que todavía suba más esa vibra. Aquí donde dice down, aquí ya tenemos nosotros que ir bajando un poco la energía para entrar al break principal. De hecho, la transición se hizo tan sutil que casi que ni se percibe en qué momento sale el ride. Y es perfecto porque aquí lo que hace que se sienta esa sutileza es porque se aplicaron un par de efectos. En este caso el noise, que fue fundamental allí para esa transición. Hace que efectivamente la entrada sea mucho más estética, y adicional la automatización que hicimos acá del filtro de la vocal, en este caso el background, con la reverberación. Este ambiente hace que esa transición sea mucho más sutil. Hasta que llegamos aquí a la caída. El break como tal lo quisimos dejar un poco largo, porque de hecho el ambiente como que da para esto, para dejar ese break largo. Y de hecho no aparecen percusiones después donde dice up, después del break principal. En esta sección medio se escucha por ahí esa percusión como filtrada. Y aquí a partir del up comienza a bajar drásticamente. De hecho el kick que tenemos acá arriba comienza a bajar de volumen porque le tengo automatizado un gain. Y donde dice tensión ambiente, todo esto es solo tensión de ambientes, como su nombre lo dice. Combinando la tensión que tenemos del sonido principal, adicional a eso, el repique que hicimos nosotros con la vocal, más los efectos de ambiente que tenemos acá, el riser que tenemos acá junto con el noise. La suma de todas estas secciones dio una muy buena tensión. A partir de allí, básicamente que copiamos la misma fórmula. A medida que iba avanzando los ciclos, iba subiendo la energía del drop.
y ya comienza el track a descender, quitando poco a poco cada uno de los elementos. Muy bien, mis brothers, con estos pequeños ajustes logramos tener, la verdad, una estructura bien interesante dentro del track, unos arreglos estructurales bien pensados para que el track no perdiera la idea inicialmente como la tenía el estudiante. Si te gustaría que viéramos otras líneas musicales donde hiciéramos arreglos y ciertas adaptaciones, déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir mejorando poco a poco las intenciones de tu track, por ejemplo, que el drop suene mucho más fuerte, o qué técnicas se podrían utilizar para que el kick tuviera más punch, para darles apertura en el bajo, miles y miles de técnicas que son bien brutales, he seleccionado 5 técnicas bien brutales para que el drop suene mucho más potente, para que las entradas queden mucho más interesantes. Y justamente tengo ese tutorial aquí que sé que les va a ayudar bastante.